Hola, ¿Quién soy yo? Soy John Zabalora Buenaga. soy Olimpia. Hola, soy Álvaro García. Soy David. Soy Elena Yuste. Mi nombre es Sara Méndez y tengo 24 años. Desde hace unos años publicamos un anuario que es un monográfico sobre distintos temas relacionados con la innovación y para 2025 decidimos que ese tema monográfico fuera la juventud. El objetivo no era hablar de la juventud, sino escuchar a la juventud. Primer objetivo, este lunes hay una presentación. Nosotros queremos que vosotros seáis los autores y que nosotros os ayudemos a conseguir vuestros objetivos. Qué guapo, ¿eh? Yo lo que quiero es que esto os sirva un poco como inspiración y como abriros un poco la mente también a diferentes formas de abordar temas. Vale, vamos a centrarnos. Posibles conceptos. En primer lugar, invitar a la escucha, el diálogo y la reflexión. Y por último, dar vida a un libro. Este año el anuario es el libro que escucha y por consiguiente esta va a ser la gala que escucha. Bueno, 6 jóvenes, 8 días de convivencia, un proyecto icónico, 6 meses de trabajo, a lo mejor menos de 347 horas de sueño. Hoy estamos aquí, sobre todo, bueno, venimos a dar respuesta a la pregunta que más nos han hecho y desde que terminamos todo este proceso y seguramente pues la que todos os hacéis. No, nadie se lió con nadie durante todo ese proceso, ¿vale? Así que ya teniendo esto claro, pues vamos a empezar. Bueno, hola a todos, nos presentamos. Yo soy Elena Yuste y él es Álvaro García. Somos ambos diseñadores gráficos representando al Lab Creativo Cotec. En este lab, además de nosotros dos, también se encontraban David, Sara, Olimpia y John. Un abrazo para ellos. Una de las cosas interesantes que plantean este año el Lab Creativo Cotec es que haya una combinación entre perfiles que son diseñadores y perfiles que no lo son. En el inicio puede sonar un poco extraño si entendemos el diseño como la pieza tangible, lo que viene siendo el libro, la maquetación, la portada, la tipografía, pero un concepto es la clave de que un diseño sea un diseño sólido. En la experiencia en sí, lo que hicimos básicamente es, además de hacer muchos talleres y recorrer Madrid, conocernos de una manera mucho más profunda a lo que estamos acostumbrados. Estamos en un sector, todos nosotros, en el que estás todo el rato en contacto con mucha gente, en contacto con proveedores, con clientes, con amigos de amigos, eventos, este tipo de experiencias, pero te das cuenta que en el momento que te pones a diseñar, estás diseñando a partir de conversaciones muy banales en muchas ocasiones. Y nuestro objetivo en este laboratorio, además de conocernos bien, era llegar a ese concepto que han comentado anteriormente, que es el libro que escucha. Para llegar a esto fue un proceso largo, de muchísimas horas, en el que hablamos de temas muy diferentes a los que se hablan normalmente. Hablamos de la pertenencia, hablamos de la identidad, de la familia, de las relaciones personales que teníamos e interpersonales con nuestros trabajos, con nuestros contextos, con nuestras familias. Es decir, básicamente al tercer día ya estábamos hartos de conversaciones profundas y queríamos temas banales mientras nos bebíamos una cerveza en Madrid, una cerveza de 4,5 € más o menos. Entonces, de todo esto nos dimos cuenta de que toda la experiencia lo que tenía en común es que no parábamos de escucharnos. Estamos constantemente en mundos de mucha información en el que la gente te cuenta cómo está, pero realmente no prestamos atención. Y el tercer día ya estábamos escuchándonos, por lo que entendimos que lo que necesita esta generación y lo que necesita en general la sociedad es escucha. Y realmente la escucha, ¿cómo puede estar? ¿Cómo puede ser el hilo conductor de un libro? ¿Cómo escucha un libro? Bueno, pues al final
pensar en cómo va a escuchar un libro es una idea como muy abstracta. Ya el propio hecho de... La propia palabra de la escucha es un concepto intangible, ¿no? Entonces, al final nosotros queríamos encontrar un icono. Queríamos encontrar un concepto icónico, algo que la gente pudiese relacionar directamente con la escucha y además, ya que se iba a aplicar en un libro, que fuese matérico, ¿vale? Que la gente pudiese tocarlo. Entonces, todo el rato estábamos buscando esa representación objetual de la escucha para que cuando el usuario tuviese en las manos ese libro objeto, pues automáticamente pensase en esta idea. Y llegamos después de muchas conversaciones y de comentar muchas cosas sobre cómo se podría representar la escucha, ideas muy bizarras, otras más coherentes, tan coherentes que llegaban a ser sosas. Entonces, llegamos a una idea que al final pensamos, vale, pues ¿cómo podemos decir que algo escucha? ¿Qué más cosas escuchan que son inertes o que no tienen vida? Y en un proceso de trabajo, de pensamiento, pues llegamos a las paredes, ¿no? Esta frase de que las paredes escuchan también. Y nos dimos cuenta de estos estudios de grabación, ¿no? En los que hay un material que tú, nada más verlo, entiendes que en esa sala o en esa habitación pues hay sonido y hay escucha, de alguna manera, ¿no? Entonces, encontramos en este objeto esa pieza icónica que nos permitía convertir el libro en un bloque, ¿no? en una pieza de espuma acústica, que al final eso era lo que automáticamente te llevaba al concepto de la escucha sin ninguna sola palabra. Y además nos permitía todo esto de la escucha generar un universo visual muy amplio, ¿vale? Porque en la portada pues, teníamos nuestra espuma acústica, pero luego en el interior nos permitía jugar con muchas cosas más, con muchos códigos visuales. Por ejemplo, intentamos jugar mucho con el espacio que había entre los textos y el espacio en blanco. Al final esto era una manera de representar el espacio que dejas a otra gente para hablar y el propio ruido, que son las palabras escritas. Por ejemplo, las imágenes y las infografías estaban como distorsionadas, al final nos inspiramos en lo que eran pues, las ondas de sonido. Y cuando ya teníamos todo lo que era el sistema gráfico pensado, desarrollado, la maquetación y tal, aún había una pregunta en el aire que era, vale, pero visualmente el libro escucha, lo representa, ¿vale? Habrá gente que lo entienda más, que lo entienda menos. Da igual, ahora, ¿cómo escucha de verdad el libro? ¿Vale? Era una pregunta que nos hacían desde Ecotec. ¿Cómo va a escuchar el libro? Pues lo que pensamos era, vale, vamos a lanzar una pregunta. Vamos a lanzar una pregunta a las personas. Una de estas preguntas era ¿qué retos afrontáis en la actualidad? Y nosotros vamos a recopilar esas preguntas. Y las preguntas las va a incluir el libro en unos pequeños folletos, para que este libro que se va a presentar delante de un montón de directivos en una gran gala, incluso está el rey en esa gala, puedan ver de primera mano comentarios de la gente de a pie, de la calle, ¿vale? Y sobre sus preocupaciones. Entonces, en este libro, al abrirlo, lo primero que te encuentras son páginas en blanco. Pasas páginas en blanco hasta que de repente aparece una nota de color y en esa nota de color aparece ese mensaje. Y después otro y otro y otro. El libro va incluyendo esos mensajes a lo largo de todo el volumen, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Entonces, bueno, al final quedó esta pieza, la concluimos y llegó el momento de presentarla, ¿no? de este gran acto. Bueno, todo lo que ha contado Álvaro es un poco cómo se ve el libro, pero os voy a contar un poco lo que no se ve. Esta propuesta nace en diciembre y en enero llegamos a Madrid. Después de los 8 días que pasamos allí, donde hicimos diferentes talleres y un poco llegamos a este concepto, llegó el momento real de plantarnos. Además de nuestros trabajos, muchos de nosotros también estaban estudiando y nuestras preocupaciones y cosas del día a día, además el diseño de todo el libro. Hubo un montón de videollamadas, WhatsApps, grupos de trabajo, trabajar a deshoras, muchas horas invertidas y mucho estrés. Esto hay que decirlo, porque un proyecto así de esta grandeza, sobre todo cuando solo 3 de nosotros somos diseñadores, nos hizo que tuviéramos muchas preocupaciones. Pero llega un momento en el que se
es el día de la gala, te plantas tu vestido que te has comprado y coges tu maleta de sueños y te vas a Madrid, a una gala en Fuenlabrada. Pierdes la llave del hotel, te quedas en la calle, te comes un bocadillo de tortilla de patata de procedencia un poco ambigua y llegas hasta Fuenlabrada con un taxi en el que a deshora tienes que ensayar ese texto que llevas preparando un mes y medio. El momento, la verdad, es que fue muy especial porque la gala en sí, como ha comentado mi compañero, estaba el rey de España, XD. Entonces, el momento este de tener que presentárselo a gente muy importante que cobra y va a cobrar mucho más que de todos nosotros juntos, es algo muy diferente porque normalmente estamos acostumbrados a no ver cómo nuestro trabajo cobra vida. En el momento en el que la gente lo abre, empieza a investigar, empieza a coger los papeles, se lo enseñan entre ellos, hace que todo ese proceso, esos 6 meses de trabajo, ese estrés, un poco tenga como ese final dulce. Fue una experiencia muy bonita y aquí os voy a decir un pequeño consejo que, bueno, que a mí me habría gustado que me hubieran dicho, y es que, primero de todo, hay que creer en tu trabajo. Si estáis esperando una señal para hacer ese proyecto que lleváis tiempo rondando en la cabeza, hacedlo y presentaros a todo. No sabes en qué circunstancia va a estar tu compañero y trabajar y diseñar de forma colectiva siempre es algo positivo porque hay que trabajar y diseñar y sobre todo conocer a la gente desde la pasión y entender que nuestro sector es muy bonito, pero hay que currárselo y sobre todo hacerlo siempre con un corazón y una idea detrás. Bueno, ya solamente queda responder a cómo se vivió esta experiencia, pero esto ya no lo vamos a contar nosotros. Nos bajamos del escenario, ¿vale? Y os dejamos con un pequeño docu. Detrás de este docu hay un equipazo y un montón de horas de trabajo también. Así que nada, espero que lo disfrutéis y muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Lab Creativo de Cotec. No puedo sentir lo que hago. Pero tú sí. Yo sí. Y tú también. Podemos crear desde cero. Por eso, en Cotec nos están buscando. Hola. ¿Quién soy yo? Soy John Zabalora Buenaga. Soy Olimpia. Hola, soy Álvaro García. Soy David, Soy Elena Yuste. Mi nombre es Sara Méndez y tengo 24 años. tengo 27 años, nací en Úbeda y estoy terminando diseño gráfico en Granada. Y me considero comunicador visual. Me gustaría, junto a otros compañeros, construir algo realmente único bajo la visión de los jóvenes. Tengo ganas de conocer a gente como yo y juntos, con nuestras perspectivas, hacer grande este proyecto. Por lo tanto, decido hoy plantar aquí esta semilla. Así que esto es todo. Espero vernos pronto. Cotec es una fundación que se dedica a promover la innovación como motor de desarrollo económico y social para el país. Desde hace unos años publicamos un anuario que es un monográfico sobre distintos temas relacionados con la innovación y para 2025 decidimos que ese tema monográfico fuera la juventud. El objetivo no era hablar de la juventud, sino escuchar a la juventud. De ahí surgió la idea de hacer un laboratorio creativo dirigido a los 6 jóvenes que habíamos seleccionado. Jóvenes sin experiencia y que puedan, sin conocerse, coincidir y crear algo desde cero. Que vuelvan a repensar qué es el anuario Cotec y cómo debe de ser ese anuario para dar voz y para visibilizar a la juventud. Esos son retos o desafíos que asumimos desde Cotec. Yo quiero que vosotros penséis a lo grande y en abiertos y decir, no, esto tienen que ser 200 elefantes colgados con unos drones y que Sí. pues vosotros lo proponéis y ya veremos cómo lo hacemos. Este próximo lunes tenéis que presentar 3 posibles conceptos, caminos por los cuales creéis que serían vuestras apuestas. ¿Eso significa que tenéis que diseñar todo el objeto, libro? Sí. Lo que hemos aportado desde gráfica, hemos conceptualizado y hemos organizado el Lab Creativo de Cotec. Porque el anuario normalmente se concibe como un concurso cerrado y en este caso era justamente darle la vuelta. Este año el proceso ha sido muy emocionante. Recibimos gente que estaba estudiando Derecho, ADEG, Historia del Arte. La elección fue súper compleja. Primera pregunta. ¿Qué esperan? No podemos perder el tiempo. En una gala de 1 minuto yo intento que sea un inicio de oro. O sea, tiene que ser brillante. Y para eso yo necesito un concepto brillante. Entonces, no es por meteros presión, pero vamos un poco por ahí. Lo interesante de lo humano es justamente ahondar en aquel espacio, en aquel territorio al que la máquina nunca va a llegar, que es el territorio de la sensibilidad. Me acuerdo de muchos primeros días de colegio y de ese sentimiento de vacío.
Me acuerdo de la alegría que me daba cuando al ir a hacer una traducción de latín encontraba en el Gafiot toda la frase traducida. Ya lo que me gustaría es aportar una mirada alternativa al diseño tal y como se concibe de forma contemporánea y alejarles de los estereotipos. Esto lo habéis hecho de niños, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Nos permitió mucho explorar con el material o, digamos, crear conexiones así un poco más artísticas, un poco más poéticas, que se salían un poco de lo racional. Y eso nos dio la oportunidad de crear en el mismo momento, de experimentar, de jugar. Y la verdad es que nos ha servido mucho para un poco asentar conceptos y comenzar ya a llevar el anuario de una manera más física. Es como un proceso que te obliga a equivocarte y eso mola, ¿sabes? Y encontrar en la equivocación La belleza, la magia. porque realmente ha sido así, o sea... Al final, al empezar ahí a construir, es como tú vas poco a poco dirigiéndote a lo que te buscas. Me acuerdo de caer por aquella ladera y acariciar sus sueños. Me acuerdo de Unamuno y sus discusiones con su creación. Me acuerdo que no solía haber nadie. Me acuerdo de que estaban todos. Me acuerdo de que no vino él. Qué bonito. Me acuerdo del susurro de las hojas como me azotaban, me rozaban. Diferente concepto. Diferente concepto. Concepto, sí, sí. Me acuerdo de los consejos que llegaban a mí y me acuerdo cuando el cuco salía a ser parte de la mañana. Me acuerdo, o no, me acuerdo de la pérdida y la reescritura, como si fueran, en parte, acciones dependientes. Me acuerdo de no poder respirar el espacio que deja mi brecha. Me acuerdo de mi propia sombra y me acuerdo de esa soledad infinita. Yo en mi mente pensaba, son 6 personas que no se conocen, puede pasar de todo. Estamos teniendo como buenas conversaciones de que cada uno aporta una cosa y a lo mejor el diseñador dice algo a nivel físico y tangible y de repente hay una idea del contenido. Entonces como que estamos encaminando, aunque creo que tenemos como mucha locura de decir muchas cosas y no asentar. Es que anoche nos pusimos con las libretas y tal a sacar conceptos e ideas que teníamos. Composites en una pizarra, vamos. Nos pareció guay intentar buscar cómo relacionar el perfil joven con el perfil adulto. Ha llegado el momento de pensar en objetivos, ¿vale? Disfrutando del proceso, etcétera, pero objetivo. Primer objetivo, este lunes hay una presentación. O sea, el superobjetivo es que a final de febrero se ha de presentar un prototipo de qué es lo que queréis hacer. ¿Vale? Tenéis un mes para presentar el prototipo. Pam, pam, pam. Yo sí que creo que es importante que a cada concepto que intentemos sacar que sea muy fácil de explicar en pocas palabras. Y poner un local y decir, vale, estos. Sí, claro. Se puede utilizar también dando la vuelta en plan, somos la generación de cristal o la generación que rompe con el cristal. También puede tener también ese juego. La niebla y que algo sea opaco es lo más similar a tener una barrera de visión. Exactamente. Pero esto, ¿cómo lo convertimos en una idea que traslade eso a nuestro contexto? Sí que nosotros hemos encontrado en el concepto de la generación de cristal, que es algo peyorativo, por así decirlo, que es algo malo, una forma de darle la vuelta. Para mí lo más difícil de este concepto que habéis elegido es lo que os digo, que no tenga una connotación negativa de entrada. ¿Cuál es la primera razón por la que habéis elegido ese concepto? Pues porque... La primera. Engloba a toda una generación. Somos de cristal porque nos rompemos rápido frente a las injusticias y eso nos hace que generemos para la juventud y la gente que viene unos espacios más seguros y sobre todo una
un abrazar tus sentimientos. Que lo que podemos hacer es o buscar otro completamente diferente por probarnos, que no pasa nada, o del propio tema de Cristal como sacar varias vías. A ver, yo, o sea, Cristal me parece que podemos sacar muchas cosas, pero yo sí que haría otro concepto totalmente distinto. Sí, yo también quiero. Me está costando. O sea, en plan, dejemos Cristal. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Estáis cansados? Que ayer se me ha contado que fue una jornada muy intensiva, ¿no? Pero ha habido muy buena química en el grupo. Sí. Yo hoy lo que vengo es a ayudaros a que ese concepto conecte con el público. ¿Tenéis algo bajado ya o...? Estoy tocando algunos conceptos. Cristal como material táctil. La palabra que has dicho, difusión. Yo sigo insistiendo en diálogo, que me gusta más, pero... ¿Diálogo? Sí. Pero yo creo que a lo mejor el diálogo, si no acaba siendo la palabra del concepto, porque sacamos otra mejor, podría ser la idea de la gala. Ese no es nuestro tema. Ya nos dijeron que pensáramos a lo grande y ellos ya nos pondrían los límites. Entonces, vamos por partes. Queréis hablar de un montón de temas, pero ahora creo que tenéis que ponerle como un título o un paraguas a todos los temas de los que queréis hablar y que ese título, ese paraguas sea bastante la frase sexy. Entonces creo que en esos casos la única cosa a la que hay que agarrarse es a la honestidad brutal. Está bien y nos sentimos cómodos en el proceso que estamos cogiendo porque hemos lanzado muchas cosas encima de la mesa y ahora estamos haciendo un poco de embudo, ¿no? Canalizando y ver cuál es la esencia de cada una de esas ideas y qué se relaciona con qué para poder sacar de ahí pues, diferentes temas que nos puedan ayudar a generar un concepto más sólido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? La noche. Bien. ¿Bien? Hemos cogido fuerzas. Yo creo que hoy podemos hacer un reset. Que empezar a concretar para decir, vale, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Hay algo que nos gusta de la idea del cristal, no sé cómo, y hay algo que nos parece que es insuficiente, como que no llega hasta el final, ¿no? Entonces, quizás yo dedicaría un poco de tiempo a decidir cómo queremos observar esa juventud, ¿vale? Es decir, ¿qué queremos contar de esa juventud? Es que creo que estábamos como muy enfoscados en el tema del cristal. Y cuando estás tanto con un concepto, sientes que es el mejor hasta que te tomas perspectiva y das la vuelta. Vale, vamos a centrarnos. Posibles conceptos. Son diferentes conceptos que estamos un poco a poco intentando ahí amondar un poco, ¿no? La cantidad de posi que había en la pizarra parecía como que íbamos a descifrar algún tipo de misterio. Luego tasa de actividad. Tasa de actividad es empleo, realmente. Número de matrimonios, número de nacimientos, edad media de la madre, las personas de 25 a 34 años que viven todavía en casa de los padres. Vale, entonces la comparativa es en casi todas, 1975 y 2023, ¿vale? Esto pues el número de manifestaciones, el número de suicidios... Es que podría ser un concepto súper potente, en plan, la escucha. A mí, eso me parece como que hemos llegado a algo. Ahora ya empezar un poquito a cerrar y a llegar a como a 3 posibles conclusiones, que al final pues son los que vamos a presentar el lunes. Pero sí que nos interesaba la parte de que vieseis un poco cómo vamos a estructurar la presentación, qué partes tiene y cómo introducimos el concepto y llegamos como a una pequeña conclusión. Tradicionalmente un libro es un objeto que habla, que transmite conocimiento en una única dirección, pero nos surge una pregunta que es ¿y si un libro pudiera también escuchar? Entonces sacamos el concepto del libro que escucha. Yo lo primero... felicitaros porque Genial. creo que ahí hay una coherencia, un orden y una transición que habéis conseguido ordenar un caos enorme y transmitirlo. Entonces yo creo que eso muy bien. Para mí los 3 conceptos tienen un montón de recorrido y cualquiera que se coja, yo lo dije desde el primer día que me metí aquí, yo dije, lo que vamos a hacer va a ser un proyectazo noticiable.
Se han encontrado puntos de similitud, han encontrado puntos de encuentro y han ido desarrollando poco a poco una creatividad y unos conceptos que desde el principio que parecía que son 6 personas que se han encontrado sin un conocimiento profundo sobre lo que es Cotec y lo que había que desarrollar, a una semana después encontrarnos con grandes ideas, gran conocimiento y gran profundidad, con lo cual sabemos que el desarrollo del laboratorio ha sido un desarrollo profundo y muy interesante. Para sacar 3 conceptos con la potencia que han salido en una sola semana, yo creo que está bien. Y hoy estamos expectantes por ver el resultado. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Se os ve muy relajados. Sí, se os ve muy bien, muy equilibrados visualmente. Que en primer lugar nos ha gustado situarnos, es decir, buscar ese contexto coyuntural y unas conclusiones generales de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos gustaría llegar realmente con ese anuario. Para el primero de los conceptos veíamos fundamental para todo el proceso creativo partir de hacernos preguntas. ¿Hay alguna forma de representar conceptualmente a una generación? Habéis estado viendo el tema del cristal, luego pasó al prisma, así un poco para personalizar un poco más esa generación. Y luego ya pasamos a la generación líquida, en la que ya pues, mostramos una mayor flexibilidad, diferentes conceptos que creíamos que el cristal no nos aportaba y creíamos que también que era importante matizar. Y por otro lado, el libro que escucha, un concepto que es totalmente diferente a los otros, pero que a la vez aúna diferentes perspectivas y diferentes conceptos que también son importantes y que están también en los otros anteriores. Bueno, lo primero, enhorabuena y felicidades porque, aunque parece que ya vais aquí ya muchísimos días, es una semana cuando entrasteis en la sede Cotec y una semana después estáis presentando esto. Creo que tenéis unos conceptos muy potentes que se pueden transformar, pueden ser versátiles, generar como un entorno visual y una serie de acciones brutales. Creo que queda mucho trabajo por hacer, pero por vuestra respuesta intuyo que tenéis muchas ganas de desarrollarla y ya probablemente semillas que están germinando, ¿no? El concepto que más nos gusta es el último que salió. O sea, salió como un poco a raíz de todo lo que ya teníamos previamente. Salió como lo del libro que escucha y creemos que es el que más posibilidades tiene. Cualquiera que cojan va a estar bien y cualquiera que cojan va a tener mucho recorrido y va a ser bueno. Y es una buena y creo que una no tan buena noticia, porque hemos decidido apostar, o que apostéis, por el concepto más difícil de desarrollar y en el que más trabajo hay por hacer, que es el concepto número 3. Que en un mundo tan visual, el pararnos a escuchar es un acto revolucionario. Es invertir la forma de lucha, no es ocupar el espacio, sino dejar espacio. Y eso me parece mucho más interesante. No solo sois capaces, sino que han pasado la mejor de las 3 versiones que esperábamos. Que os llevarais bien, que fueseis ingeniosos, que fueseis rápido y sobre todo que viésemos que vosotros tenéis muchas cosas que contarnos y que vais a demostrar sin ninguna duda que este año va a ser un magnífico anuario. Muchas gracias. Porque este año el anuario es el libro que escucha y por consiguiente esta va a ser la gala que escucha. Vamos a empezar con la mesa de entrevistas y lo vamos a hacer con unos invitados de lujo. Ellos son Elena Yuste, Sara Méndez y Álvaro García. Son los portavoces de los 6 jóvenes que han creado el concepto y el diseño del anuario que presentamos hoy aquí. Bienvenidos, chicos. Y muy cerca de vosotros, en la grada, están vuestros compañeros Jon Zabala, Olimpia Alcaraz y David Consuegra. Fuisteis seleccionados entre más de 250 candidatos para crear el anuario de Cotec y el libro que quisierais. Vamos a contaros cómo empezó esta historia. Realmente la escucha estaba siendo un elemento crucial para el proceso creativo, lo que nos llevó a entenderla y a defenderla no como un acto pasivo, sino como una acción creativa, como la precondición del diálogo y del cuidado mutuos. Entonces este concepto, que parece así un poco misterioso, nos costó una semana entera allí en Madrid, gracias a Cotec y con diferentes talleres.
En las imágenes y las infografías vais a daros cuenta de que están tratadas de una manera pues, muy particular, ¿no? Porque nos hemos inspirado en las formas de las ondas del sonido. Vais a ver que el libro coge una identidad muy propia y muy personal. Cotec quiso escuchar a los jóvenes para crear un libro y los 6 decidieron que la escucha no solo era el punto de partida, sino también el modo de avanzar. El anuario os ha escuchado. Hoy todos lo hemos hecho y nos habéis impresionado sinceramente con vuestra mirada lúcida y comprometida, con la profundidad de vuestras reflexiones sobre la escucha y el proceso creativo, con el entusiasmo con el que habláis de los proyectos de innovación en los que estáis trabajando y el rigor con el que abordáis los temas que os apasionan y en los que os habéis especializado. Gracias por brindarnos la oportunidad de escucharos y de conoceros. Gracias, Cotec, por ofrecernos esa mirada.